Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las pocas clases que nos quedan para terminar este año y hoy vamos a abordar el tema de demencia y antidemenciales. Todo lo que yo les cuente hoy va a ser interesante para ustedes porque el tema no cierra acá y todos los tratamientos que hay no son efectivos al 100% y todos tratan de amortiguar o de que sea más lento o de que la enfermedad no avance tan rápido, o de si hay algún síntoma como son los temblores, como es alguna mioclonía o algún movimiento anormal, tratar de mejorar eso, pero no va a la génesis del problema. Es un problema muy complejo y ahora cuando ustedes empiecen a ver las diapos, yo lo que quiero es crear una inquietud en ustedes de que la cosa no termina con escuchar la clase. Acá empieza el problema, porque ustedes se han elegido una carrera donde van a enfrentar con esto todos los días y, y esta es la crónica de una muerte anunciada, como la novela de García Márquez. Así que vamos a comenzar a compartir esta pantalla con ustedes y vamos a hacer una introducción de demencia. Cuando hablamos de demencia, obviamente nos referimos a los problemas cerebrales, nos referimos al paso de los años y a las distintas estructuras neuronales de nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos a contarles a ustedes que la demencia no significa invariablemente envejecimiento. Se puede ser viejo y no tener demencia, o se puede ser demente y no ser viejo. Entonces, ¿cómo es esto? Que confundimos que todos los viejos están medio mal de la cabeza. No, eso no es así. Hay algunas cosas anatómicas que nos ayudan a diferenciar estos problemas. Em, por ejemplo, miren, este es un cerebro de una persona de 60 años que tiene un aumento de las circunvoluciones. Esto negro son las circunvoluciones cerebrales, es decir, ya hay cierto grado de atrofia. ¿Cómo podemos evitar esto? La buena alimentación, la buena nutrición, la buena dentadura, la actividad física, la actividad intelectual van a retardar la aparición del envejecimiento cerebral. En cambio, la misma persona, la misma edad, en una persona diferente, 60 años, van a tener unas circunvoluciones muy pronunciadas, con unos ventrículos inmensos. Entonces, esto es atrofia cerebral y esto significa una hipertrofia ventricular y surcos prominentes. Acá sí hay alteraciones de la memoria, pero esto es en serio. Entonces, fíjense, misma edad, dos imágenes diferentes. Entonces, no es lo mismo demente que envejecimiento. Bien, entonces vamos a qué significa demencia. La demencia sería un deterioro generalizado de la función cognitiva. Afecta el contenido, pero no el nivel. O sea, la persona entiende lo que está pasando. Lo que pasa es que no lo registra. Y esto aumenta con la edad. Pero lo que es más grave, y por eso el mundo científico está en este momento volcado hacia eso, es que entre el 5 y el 20% de las personas que llegan a los 65 años ya pueden tener algún grado de demencia y esto se duplica cada 10 años. Es decir, que vamos a poner que sean las cifras menores, ¿no? Entonces, a los 65, vamos a tener a los 65 años un 5%, pero a los 75 un 10% y a los 85 un 20% de personas con demencia. Aparte de los problemas que trae la edad, van a tener estos problemas. Pero fíjense que si yo digo 20%, a los 80 años van a ser un 60% de personas con demencia. Entonces, esta es la población que va a necesitar ayuda para vivir. Por eso, los geriátricos, los cuidadores son cada vez más demandados por la gente y esto va a ser para ustedes una fuente de trabajo. O sea, es la realidad, la gente cada vez vive más, pero la cabeza sigue teniendo sus problemas. ¿Cuáles son algunas causas que nos podemos encontrar nosotros? Vamos a mencionarlas, porque si ustedes ponen demencia en Google, van a aparecer por lo menos 10 renglones en la búsqueda.
Entonces, cada autor ha tratado de ponerle a esto un nombre diferente, que es el nombre propio de quien lo descubrió. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una pérdida de la memoria no relacionada con la edad, y la persona es notoriamente tiene un trastorno de memoria, pero altera todo, altera el lenguaje, altera lo que ve, está deprimido, tiene ansiedad, tiene delirio, y son personas en general jóvenes. En el Alzheimer se ha encontrado una sustancia cerebral que provoca, que funciona, se biopsia el cerebro y se hace un análisis del tejido neuronal y se encuentran unos cuerpos de inclusión, que es una sustancia que aparentemente esto es lo que deteriora la sinapsis. Y en este deterioro, entonces ahí está puesto todo el énfasis de entender por qué el cerebro, sobre todo las neuronas, provocan esta sustancia que es típica en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay una atrofia en la tomografía, sobre todo frontal, hay una pérdida de inhibiciones. Acuérdense que el lóbulo frontal era el lóbulo de la conducta. Y en la zona temporal está la audición y el lenguaje. Cuando hay una afección frontal, hay una alteración de la conducta, y una alteración temporal, una alteración del lenguaje. Si es en las dos regiones, van a pasar las dos cosas. Otra enfermedad es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta se caracteriza por mioclonías, que son movimientos espásticos de brazos o piernas o cara, ataxia, caminan como borrachos, y tiene un patrón electroencefalográfico. Es otro tipo de demencia. Otra es la hidrocefalia normotensina. Hay un trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo y hay una hipertensión cerebral que provoca una compresión de las neuronas contra el cerebro, que se soluciona poniendo la válvula, pero hay que hacer el diagnóstico. Estos pacientes tienen dos cosas que son típicas: se hacen pis encima, sin que sean prostáticos, por ejemplo, pueden ser mujeres, y tienen trastornos en la marcha, caminan con pasitos cortitos, 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 no, no, no. El Parkinson, pasitos cortitos y arranca y después no puede frenar. Estos pasos cortitos, cortitos, incontinencia urinaria, es lo que nos orienta a pensar que podría ser una hidrocefalia normotensina. Otras a veces tienen características extrapiramidales. Estas extrapiramidales a veces cuando le hacen la biopsia se encuentran cuerpos de Lewy, en el microscopio se ve esto con una tinción especial. Y estos pacientes tienen un trastorno fluctuante de la conducta con alucinaciones visuales y además tienen Parkinson. Por eso en los enfermos de Parkinson siempre se busca la posibilidad de que sean los cuerpos de inclusión de Lewy en los núcleos de la base. Hay otra enfermedad que es la enfermedad más común, que es la degeneración ganglionar córtico-basal, que es la enfermedad de Parkinson, que tiene pasos cortos, temblores, hacen gestos en la cara, babeo, ¿eh? Y una cara inexpresiva, por eso dice cara de jugador de póker. La enfermedad de Huntington tiene corea y psicosis. Psicosis sería un tema que conoce, pero corea, yo les pido que ustedes pongan en imágenes en YouTube y ponen imágenes de Corea, Corea de esta manera, o de enfermedad coreica o enfermedad de Huntington, y van a ver cómo es impresionante verlo. No se lo ven más, cuando lo vean no se lo ven más. Otra es una enfermedad supranuclear progresiva, una parálisis. Esto provoca una parálisis de los ojos y la gente no puede mirar hacia arriba, tiene una parálisis para mirar hacia arriba. Algunos tumores del cerebro y de meninges pueden provocar trastornos demenciales. Por eso en todo paciente con cambio del humor o cambio del carácter siempre se hace una tomografía buscando si no hay alguna posibilidad de tumores. Algunas infecciones como el HIV, la sífilis y algunas enfermedades virales que provocan leucoencefalopatía multifocal, es otro de los diagnósticos. Y tenemos el alcoholismo, el hipotiroidismo, las deficiencias nutricionales de la vitamina B también pueden provocar algunos trastornos cerebrales. Los pacientes que están en diálisis suelen tener algún tipo de problemas por eso. Los pacientes que tienen enfermedad de Wilson,
que son la acumulación de cobre en el cerebro, hay un problema para eliminar el cobre, es un trastorno metabólico del organismo con algunas características clínicas, y otra es la generación hepatocerebral, que no se parece a la enfermedad de Wilson en muchas cosas en los pacientes cuando tienen problemas hepáticos como la cirrosis, parecido al alcoholismo. Bueno, estas son algunas de las causas, son realmente complejas. Hay una que puede llamarnos la atención, que es los problemas postraumáticos. Después de un traumatismo en el cráneo, la persona puede quedar con algún síntoma, sobre todo los traumatismos de cráneo grave que quedan en coma, cuando se recuperan pueden quedar con algunas secuelas. Los traumatismos agudos, si no se los opera rápido, pueden tener algunos problemas, estas cosas se operan. La demencia vascular es el producto de muchos años de hipertensión, diabetes, y la persona empieza a tener infartos cerebrales y eso genera una demencia vascular. Esto en los viejos hipertensos y diabéticos es muy común. Y también a veces la depresión o psicosis, como fase de la psicosis o como psicosis sola, nos puede traer algunos problemas como adelgazamiento, pérdida de interés por la vida, pérdida de interés por la comida, y esto nos hace acordar a una demencia. Bueno, como ven es bastante complejo y bastante amplio la génesis de la violencia, de la demencia, por lo tanto vamos ahora a las causas. A veces lo que se hace con las personas que ya están dementes es tratar de detectar la insuficiencia, y en un equipo de trabajo donde hay terapeutas, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, cuidadores y demás, se hacen juegos que tienen por fin mantener el input-output cerebral a los fines de que el deterioro sea lo menos posible y lo más lento posible, y generar un input-output es lo que hace que retarde la aparición de la enfermedad. Siempre hablamos de autonomía de las personas, y cuando hablamos de autonomía nos referimos a las actividades básicas de la vida diaria. Cuando una persona está demente, pierde la capacidad de hacer las capacidades básicas de la vida diaria. ¿Esto qué quiere decir? Procurarse un vaso de agua, hacerse un té, comer, ir al baño solo, bañarse, ser capaz de higienizarse, ser capaz de ordenar su entorno, su ropa, lavar un plato, etcétera. Cuando no lo pueden hacer, el deterioro cada vez es mayor. Eh, Siempre cuando nosotros detectamos los deterioros leves, es más fácil que si ya está el deterioro grave. Entonces, las quejas cognitivas son la memoria, que empieza a olvidarse de las cosas. Bueno, acá es muy importante que esta memoria sea corroborado por un acompañante. Ahora me voy a detener en esto sobre todo. Tiene que haber alteraciones objetivas de la memoria. Si se acuerda, no se acuerda dónde dejó la llave o dónde dejó algo, por ahí eso le pasa a cualquiera, pero esto tiene que ser una cosa objetiva. Esconden la plata y no saben dónde la ponen. La llave tienen la mecánica de dejarla siempre en el mismo lugar y de pronto no saben dónde lo dejan, o la dejan del lado de afuera, o les hacen el cuento del tío cuando alguien toca timbre y le dice que es un pariente, y bueno, en su pérdida de la cognición aparecen algunos deterioros. Pero algunos deterioros, muchas veces los recuerdos del pasado que tienen que ver con la función cognitiva, suele estar intacta de inicio, es decir, te pueden contar con precisión cuándo iban a la escuela, cuándo se casaron, cuándo nacieron los hijos, pero vos le preguntas quién sos o a qué hora viniste o con quién habló por teléfono hoy y no lo pueden decir. Al principio hay una queja de memoria, pero la actividad de la vida diaria y las memorias del pasado está. El problema es la memoria reciente. Esto es común a todas las demencias. Hay un señor que se llama Petersen, que más o menos son los criterios que se siguen respecto de las actividades de la vida diaria. Entonces, a través de una serie de test que se hacen en la persona y después se habla con el familiar, siempre por separado, nunca delante de la persona. Siempre se necesitan varias entrevistas para hacer
el diagnóstico de la persona. Y entonces una cosa es qué dice la persona y qué percibe, y otra cosa es cómo lo ven los demás. Es muy común que las personas aprenden a mentir cuando se dan cuenta de su trastorno y tratan de disimularlo de alguna manera. Después, a solas con la familia, podemos charlar y detectar otras cosas que la persona no nos cuenta. Así que bueno, estos son algunos de los criterios y orientan más hacia una enfermedad que otra, y eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de los distintos tipos de demencia, pero este no es nuestro rol acá. La enfermedad de Alzheimer es una de las más comunes. Recuerden que empieza a los 60 años, ya hay gente que tiene. Por ejemplo, no hay cifras en la Argentina, pero son similares a la de México. Nosotros andamos entre el 6 y el 10%. Por lo tanto, como esta población en Argentina tiene buen ingreso a la salud, la mayor parte de la gente vive muchos años, y entonces cada vez va a ser más la prolongación de la vida, va a ser mayor el número de personas con demencia. Afecta a hombres y mujeres, tiene mucho que ver todo lo que pasó a lo largo de la vida para que después esto ocurra, y la genética, probablemente la genética. Eh, Hay algunas cosas que nosotros podemos entender y otras que no. Por ejemplo, cuando la persona tiene una buena nutrición, es un factor importante, pero que cuando ya es viejo no lo puedes modificar. Es decir, cuanto mejor nivel educativo tenga, cuando mejor nutrición tenga, por eso es muy importante la nutrición infantil. Cuando la persona tenga estímulos físicos permanentes y cognitivos, deberíamos hacer ejercicio siempre, durante toda la vida, mientras podamos. Que no haya sufrido ningún problema cerebral severo y que su circulación, sobre todo la cerebral, sea mantenida. Además, que haya tenido resveratrol, esto está en el vino tinto o en la uva, es un gran protector de la circulación cerebral. Entonces, la falta de estas cosas podría ser un factor que favorece el problema. Entonces, se han estudiado los genes de estas personas y en el 90% se encuentran problemas complejos. Ahora, hay una forma que es genética y que es monogénica y se hereda de padres a hijos, que son una minoría, pero cuando se hereda aparece el Alzheimer en forma temprana. Esto ya es muy fino, no vamos a hablar de esto. Lo que sí les quiero contar es que hay una sustancia amiloide que se produce en el cerebro, y esa acumulación de esa sustancia es lo que genera una acumulación dentro de la neurona, interrumpe la sinapsis y produce la muerte. Es decir, se acumula una proteína en el cerebro, y eso es lo que provoca la falla neurológica. Esa es la etiología de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si se hacen biopsias cerebrales, se pueden ver algunas imágenes como estas o como esta, que hacen el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. El problema es que una vez que haces el diagnóstico, después no tenés mucho para hacer. Bueno, hay un montón de teorías que no voy a hablar con ustedes de eso. Hay un déficit colinérgico, entonces se dan tratamientos con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que era un neurotransmisor. Algunos estudian las arterias, hay algunas hipótesis al respecto de que algunas cosas de este tipo que han pasado a lo largo de la vida podrían favorecer este error en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, este error en la síntesis de proteínas. El tema es que tempranamente la gente empieza a perder la memoria de las cosas recientes, se olvida de lo que hizo, tiene una pérdida, se pierden, salen y se pierden. Empiezan a perder habilidades como manejar, como enhebrar una aguja, empiezan a fallar en sus praxias, suelen tener depresión porque se dan cuenta que algo no anda bien, les cuesta calcular cosas simples, recordar un número de teléfono, hacer cuentitas como 10 menos 5, contar de 2 en 2 de 20 hacia abajo, y además cambian su estado de ánimo, te empiezan a alterar el sueño, lógicamente. Más tardíamente aparecen otros trastornos ya más marcados por deterioro neurológico severo, entonces ya las personas no pueden caminar muy bien, no pueden relacionarse porque no pueden charlar con la gente,
se aíslan porque se dan cuenta y empiezan a tener alucinaciones, que los siguen, que no los quieren, que los quieren matar. Pueden tener convulsiones, pueden tener rigidez, les cuesta moverse, pueden tener espasticidad o mioclonía, o directamente pueden tener incontinencia y están en la cama. Hay algunas formas de hacer los diagnósticos que no vamos a entrar en eso y se hacen una serie de preguntas, se hace una puntuación y en base al puntaje es el grado de deterioro cognitivo que tiene. La verdad no tiene sentido que nosotros hablemos de esto, sí, que se llama mini mental test y que es lo más aceptado para hacer. Entonces, hoy en día, cuando uno encuentra una persona con trastorno de memoria, hay manera de estudiarlo. Se le hace un electroencefalograma, se le hace una punción del líquido cefalorraquídeo, se hace una tomografía y se hace una resonancia magnética, o sea, estas son las imágenes. Si hay dudas, se puede hacer una biopsia cerebral. La punción de líquido cefalorraquídeo se logra en la espalda y se estudian las sustancias que están presentes en la enfermedad de Alzheimer y el éxito es muy alto, es más del 90%, o sea que cuando lo sospechás lo podés confirmar fácilmente a través de un análisis. Las imágenes, sobre todo el PET, es muy importante y se controla con cerebros normales. La tomografía también es otra de las cosas que nos puede ayudar y la resonancia magnética. Entonces, hacemos todo lo que sabemos que puede ser. Entonces hacemos análisis de sangre completos, análisis de tiroides, análisis de vitaminas, problemas de hígado, problemas renales, problemas de diabetes, de hipertensión. O sea, estudiamos todas las causas para tratar de llevar a una normalidad todo aquello que podamos encontrar. Cuando los problemas son cognitivos, el diagnóstico es más fácil. Ahora, a veces no hay problemas cognitivos o lo disimula muy bien y nos cuesta mucho más. Bueno, entonces hay medidas no farmacológicas que estas son muy importantes para el cuidador. Saber que las necesidades básicas no lo pueden hacer. Por ejemplo, se enojan en vez de decir tengo hambre, entonces hay que darles de comer. Empiezan a gritar porque no saben lo que quieren y a veces es muy difícil interpretar esto. Y otras veces no pueden reconocer los problemas ambientales y por eso los cuidadores. Tenés que estar con él cuando come para que empiecen y terminen de comer lo que se les da, porque no tienen control de lo que toman, no tienen control de lo que comen. Puede estar horas comiendo si vos lo dejás, porque los circuitos cerebrales de placer no funcionan. Y por otro lado, tenés que estar cerca de ellos porque no tienen la sensibilidad al frío o al calor. Entonces, en pleno invierno pueden estar de manga corta o en verano de otra manera. Entonces, no entienden bien lo que está pasando. Obviamente, ellos no son capaces de manejar sus propios fármacos por la confusión. Entonces aquí está la importancia de los cuidadores, de las cajitas plásticas con día, hora de distribuir los fármacos, porque siempre pasa, lo tomé, no lo tomé, lo vuelvo a tomar y lo toman 2 o 3 veces y entonces se arman unos líos bárbaros. Porque recuerden que se toman fármacos que vienen de otras áreas que ustedes ya conocen, como son los antipsicóticos, las benzodiazepinas, los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces tienen un puré de remedios que no saben ni para dónde van, entonces hay que administrarlo. No pueden administrar sus propios fármacos. Esto es todo un tema, comprender los que están. Hay algunos medicamentos que tienen la lista acá, pero ninguno es específico. Ninguno es específico. Todos intentan paliar o aliviar los síntomas, pero ninguno es específico. Todos los días creen que salen un remedio, pero la eficacia de estos remedios clínica de 10 pacientes mejorando, pero se lo tenés que dar porque si no, no sabés al que le va a ir bien o al que le va a ir mal. Los costos de los remedios son muy altos y la verdad ninguno revierte, a lo sumo frenan o retrasan o la evolución es más lenta. Es muy importante que esta gente mantenga su actividad física, ¿eh? Entonces, siempre la supervisión de un tercero hace que sea útil. Ellos no tienen que quedarse en casa, tienen que salir a caminar, hay que estimular las actividades sociales, los juegos, la coordinación, todo lo que sea recreativo, diversión,
porque es lo que le genera input-output cerebral. Y por supuesto deben estar acompañados de un equipo de salud. Es muy importante que mantengan la condición física, porque si a trastorno neurológico central de la cognición le agregas una falta de coordinación muscular, realmente están complejos. Entonces es muy importante la actitud psicológica frente a ellos. Cuando se dan cuenta, en general se dejan morir. No comen, dejan de tomar los remedios. Vos te das vuelta, le das los remedios, te das vuelta y los escupen y los tiran de alguna manera y no quieren tomar. Si ustedes leen en enfermedad de Alzheimer, en Día Mundial, van a encontrar un montón de cosas y de consejos de pacientes, clubes de pacientes con Alzheimer, todas cosas de autoayuda. Entonces, bueno, hay una serie de cosas básicas para esto, es que se levanten siempre a la misma hora, se acuesten a la misma hora. El orden es parte del éxito del tratamiento. Que hagan cosas sencillas paso a paso. Que no traten de hacer dos cosas al mismo tiempo. Que haga una cosa y la termine. Haga una cosa y la termine. Obviamente eso tiene que ser supervisado. Eh, no tienen idea de lo que es peligroso y no peligroso. Entonces es común que se olviden las hornallas prendidas. Entonces, bueno, una pava eléctrica hace, por ejemplo, la solución de que no tengan que andar manejando el gas. Un microondas podría ser una solución, pero bueno, todo tiene pros y contras, ¿no? Y la otra cosa muy común en esta gente es la repetición de órdenes. Vos, eh, ¿dónde está la llave? La dejé en tal lado. Pasan 2 minutos y vuelven a preguntar, ¿dónde está la llave? Te dije que la dejé en tal lado. A la tercera vez que preguntan, la familia reacciona mal y empiezan a los gritos. Entonces siempre, parte del tratamiento del cuidador, tratar de hacerlo con una sonrisa y decirle, la llave está en tal lado, creo, ¿por qué no te fijas? Y cuando te lo pregunta por 10ª vez, la misma respuesta y la misma sonrisa. La llave creo que está en tal lado, ¿por qué no te fijas? Bueno, es fácil decirlo, el tema es cuando les toque hacerlo, a ver de qué lado está. Bueno, entonces, em, síntomas claves en los pacientes con trastorno de la conciencia, ¿no? Si ustedes tienen cuadros demenciales acompañados de incontinencia y trastorno de la marcha, siempre piensen que puede haber un Alzheimer detrás. En el mejor de los, un Alzheimer o un cuadro demencial. En el mejor de los casos será una hidrocefalia a presión normal, que es una de las causas llamada hidrocefalia normosensiva. Pero recuerden que incontinencia puede ser por próstata, alteraciones de la marcha puede ser por Parkinson, demencia puede ser por otras causas, pero si se dan las tres, nos orienta más hacia otro tipo de cosas. Entonces, no voy a entrar en estos detalles. Este es un cerebro normal, este es un cerebro con un ventrículo mucho más grande que se llama hidrocefalia. Y tanto líquido empuja las neuronas sobre la corteza y las va atrofiando por eso. Me parece que con esto ya estaríamos eh, como para lo mismo que para lo cardiovascular, en demencia vascular, ustedes tienen que saber que la presión tiene un rol, que la circulación cerebral también, que son importantes los niveles de colesterol, que es mejor si no toma que si toma, si no fuma que fume, y la presencia de arritmias cardíacas pueden complicar. También hay que preguntar siempre cuál fue la historia familiar, cómo es la vida de la persona, si es activa, si es quieta, si era gordo o no, si tenía sobrepeso y qué tipo de alimentación tenía. Una de las enfermedades más comunes que la han tenido dos de nuestros presidentes, que fue Menem y Kirchner, es la obstrucción de la carótida. En la carótida particularmente tiene una forma de Y y se acumulan placas de colesterol. Es muy fácil de hacer con una ecografía el diagnóstico y estas placas de colesterol pueden embolizar potencialmente a la cabeza y dejarlo paralítico. Entonces, después de los 60 años, el estudio de las placas de ateroma forma parte de un control clínico, diría, hoy en día habitual, ¿eh? Entonces, me parece que para demencia ya con esto estamos y no necesito decirle mucho más. Y
Por último, voy a ir al tratamiento de la demencia. Bien. El tratamiento de la demencia no es un tratamiento específico. Se usan drogas que se conocen de otros rubros y se los aplica aquí tratando de mejorar la circulación cerebral. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes, hipertensión, colesterol, trataremos de controlar lo mejor posible la enfermedad de base, lo cual mejoraría su estado circulatorio. Si le doy una aspirina, lo más probable es que no haga trombos. Puede hacer hemorragia, pero no trombo. Entonces se usan antiplaquetarios, que es una aspirineta rosa por día. Algunas drogas se prueban, esta lista que hoy les mostré, que son todos antiagregantes antagonistas del calcio, pero son todos con un efecto reducido del 10 al 20%. Son muy caros y su efecto no demuestra nada. Se cree que los vasodilatadores podrían mejorar el tema. Los vasodilatadores pueden dar depresión como efecto colateral y después no sabes si es el huevo o la gallina. Y algunos inhibidores de la acetilcolinesterasa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Así que el tratamiento de la demencia es un poquito de cada cosa y como ven es una gran bolsa de gatos donde hay un montón de cosas y esto hace que la gente mayor termine tomando un montón de remedios, un arbolito de Navidad de remedio y no sabe finalmente lo que está tomando. Por eso ellos necesitan de los cuidadores. Así que el rol de ustedes con una visión muy amplia va a ser clave en el manejo de estos pacientes. Entonces, cuando este capítulo les habla de tratamiento de antidemenciales, la síntesis la tienen aquí. ¿eh? Bueno, Regio, con estos terminamos antidemenciales.